Hola, bienvenidos a la clase de evaluación proyectiva. En esta clase vamos a revisar algunos elementos y algunas pruebas que se utilizan en el ámbito de la psicología. Vamos a iniciar, ya saben, primero con un poco de antecedentes y posterior vamos a ir revisando cuáles son estas pruebas que se utilizan en evaluación proyectiva. Bien, pues iniciando precisamente con la historia, ¿no? Las pruebas proyectivas son herramientas psicológicas utilizadas para evaluar aspectos de la personalidad y el mundo interno de una persona. Esto, pues, a través de estímulos ambiguos que el sujeto interpreta de forma individual. Estas pruebas basadas en el concepto de proyección, es decir, donde el sujeto proyecta sus características de personalidad al interpretar el estímulo, permiten explorar emociones, pensamientos y conflictos inconscientes. Son aquellos que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspecto de su personalidad están evaluando y por tanto no puede controlar las respuestas de forma consciente, a diferencia cuando se llega a realizar alguna evaluación psicométrica en donde ya pueden haber conocido de manera previa la prueba y en ese sentido poder manipular los resultados. En la parte proyectiva no, de manera un tanto coloquial se menciona, ¿no? Proyección es proyección y por más que se quiera manipular el resultado, no hay manera, precisamente por las características de la misma, ¿no? Estos test son muy complejos de tratar y son muy diferentes unos de otros, porque, bueno, aportan datos sobre la forma de procesar la información de las personas, sobre aspectos de la personalidad, pensamientos, percepciones, emociones, etcétera. Las pruebas proyectivas aparecen con la escuela del pensamiento psicoanalítico, según la cual las personas tienen pensamientos o impulsos inconscientes. Las pruebas proyectivas pueden descubrir sentimientos, deseos y conflictos ocultos y que solo afloran en el subconsciente. Mediante la interpretación de las respuestas a las señales ambiguas, los psicoanalistas pretenden descubrir sentimientos inconscientes que podrían estar causando problemas en la vida de un individuo. A pesar de la controversia sobre su uso, las pruebas proyectivas siguen siendo bastante populares y se usan ampliamente tanto en entornos clínicos como forenses, recordando que la parte de la psicología forense es aquella que se encarga de el área judicial, o sea, no necesariamente tiene que ver con esta parte que a veces se imagina, ¿no? De mm, pues morgue y todas esas situaciones, o sea, no. El ámbito forense, así se conoce, pero puede ser incluso conocido de esta manera que les estoy mencionando. Ahora, L.K. Frank en el año de 1939 introdujo el término métodos proyectivos para describir pruebas que presentan situaciones ambiguas que permiten al sujeto revelar aspectos de su personalidad. Tenemos también a Sigmund Freud, que a partir del año 1895 utilizó el término proyección para referirse a un mecanismo de defensa donde la persona atribuye a otros sus propios sentimientos o deseos inconscientes. Tenemos también a Henry Murray, en el año de 1935, creó el test de apercepción temática. Lo van a encontrar con las siglas TAT, que utiliza imágenes ambiguas para que el sujeto cuente historias, revelando así aspectos de su personalidad. Hay otros pioneros que son Borg y Galton en el siglo XIX, Wertheimer en 1905, Jung en 1904, Kent y Rosanov en 1910. Todos estos personajes también contribuyeron al estudio y al desarrollo de las pruebas proyectivas.
Y bueno, pues aunque el término fue utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse específicamente a un mecanismo que observaba en las personalidades paranoides o en sujetos directamente paranoicos, las diversas escuelas psicoanalíticas han generalizado más tarde el concepto para designar a una defensa primaria. Y bueno, esa es la parte del antecedente. Vamos a revisar ahora la concepción de evaluación proyectiva. La evaluación proyectiva en psicología se basa en la idea de que al presentar estímulos ambiguos, la persona proyecta aspectos de su mundo interno, como pensamientos, sentimientos y deseos inconscientes en sus respuestas. Estas pruebas no buscan respuestas correctas, ajá, sino que el análisis se centra en los temas, patrones y significados que emergen de las respuestas individuales. Es decir, aparte de no encontrar o no buscar respuestas correctas, también los resultados son sin juicio, ¿no? Lo único que está buscando es encontrar estos factores que de manera consciente el sujeto no menciona de su personalidad. Ujú. El test proyectivo, entonces, es un tipo de instrumento de evaluación psicológica utilizado en el campo de la psicología clínica, la psicoterapia y la psiquiatría para explorar y analizar aspectos de la personalidad, las emociones, los conflictos y los procesos mentales inconscientes de un individuo. Estas pruebas se basan en el principio de proyección, que postula que las personas tienden a atribuir y externalizar sus propias vivencias, deseos, temores y mecanismos de defensa a estímulos ambiguos o no estructurados, revelando patrones de pensamiento, percepción y comportamiento que pueden ser interpretados y relacionados con el funcionamiento psicológico y emocional del sujeto. Ujú. El procedimiento de los test proyectivos varía en función del tipo y el objetivo de la prueba, pero pues generalmente implica la presentación de estímulos no estructurados a la persona evaluada en un entorno clínico o terapéutico adecuado y la recopilación de sus respuestas verbales, escritas, gráficas o conductuales. Durante la aplicación de estos test proyectivos, el profesional debe mantener una actitud neutral, empática y observadora, evitando influir en las respuestas del sujeto o interpretar sus reacciones de manera prematura o sesgada. A esta parte es a lo que me refiero, que el evaluador, en este caso o el profesional, no debe emitir ningún juicio hacia la persona entrevistada para que no influya justo en el resultado. ¿Ok? La interpretación de los resultados de los test proyectivos requiere un conocimiento teórico y técnico profundo de la psicopatología, la dinámica de la personalidad y las corrientes psicológicas y psicoanalíticas relacionadas precisamente con la proyección, ¿no? La interpretación puede ser cualitativa, basada en el análisis de contenido, de forma y de proceso de las respuestas del sujeto, o cuantitativa, basada en la codificación y el cálculo de índices, escalas y perfiles de funcionamiento psicológico o emocional. La validez y la utilidad de los test proyectivos dependen de la formación, la experiencia y la objetividad del profesional, así como de la integridad la integración, perdón, de los resultados con otros datos clínicos, observacionales y contextuales. Las pruebas proyectivas desempeñan un papel crucial en la evaluación psicológica. Esto, bueno, pues a diferencia de las pruebas objetivas que tienen respuestas predeterminadas, las pruebas proyectivas permiten una exploración más profunda y holística de la mente humana. Los resultados pueden ayudar a los terapeutas a comprender mejor a sus pacientes, identificar problemas subyacentes y diseñar planes de tratamiento más efectivos. Los expertos analizan no solo las respuestas dadas, sino también la forma en la que se dan las elecciones de palabras,
los patrones de pensamiento y las emociones subyacentes son cuidadosamente consideradas. Por ejemplo, en el test de Rorschach, las diferentes interpretaciones de las manchas de tinta pueden revelar patrones de pensamiento y posibles problemas psicológicos. Ahorita más adelante vamos a revisar de qué se trata este test de Rorschach a profundidad, pero bueno, es el primer ejemplo que se les coloca en este sentido. Evidentemente, estos tienen un uso y una aplicación. La evaluación proyectiva se utiliza en la psicología clínica y en la psicoterapia para las siguientes funciones. Primero, para explorar la personalidad, es decir, para identificar rasgos de personalidad, estilos de afrontamiento y mecanismos de defensa. También para analizar emociones. Esto quiere decir que es para identificar patrones emocionales, conflictos internos y experiencias pasadas. Y también para evaluar procesos mentales, es decir, para explorar aspectos inconscientes de la mente como deseos, miedos y fantasías. Así como tiene un uso y la aplicación, pues también tiene algunas limitaciones esta parte de la evaluación proyectiva. La primera es la subjetividad. La interpretación de las respuestas en las pruebas proyectivas puede ser subjetiva y depender justo de la experiencia del evaluador. La confiabilidad. En esto, de la confiabilidad de las pruebas proyectivas puede ser cuestionada debido a la subjetividad en la interpretación. Y los requisitos de capacitación. La aplicación y la interpretación de las pruebas proyectivas requieren una capacitación específica, porque como bien se les mencionó, no es una prueba eh, que pueda interpretarse todo completo en forma cuantitativa, es decir, con números. Si bien ahorita vamos a revisar algunas, cómo son las interpretaciones, para qué sirven, pero principalmente en proyectivo es más subjetivo. Todo el resultado y depende mucho precisamente de la experiencia del evaluador, del manejo de la teoría, el manejo precisamente más bien el dominio de las pruebas y el saber hacer una buena interpretación. Ahora, también, de todas maneras, aunque sea subjetivo, tiene un objetivo, ¿no? Los objetivos de la evaluación proyectiva son diversos, pero en general buscan explorar las características de la personalidad, las emociones, los conflictos y los procesos mentales inconscientes de un individuo. A través de estímulos ambiguos, las personas proyectan sus pensamientos y sentimientos, revelando aspectos de sí mismos que quizá no sean conscientes. A eso me refería al inicio cuando les decía que la proyección, pues es proyección, porque es algo que se va a revelar de manera inmediata al realizar la prueba. Ujú. Hay objetivos específicos de la evaluación proyectiva. El primero, pues, es explorar la personalidad. El otro es identificar rasgos de personalidad, autoimagen, autoestima y dinámicas interpersonales. Evaluar emociones, es decir, detectar emociones y sentimientos, tanto conscientes como inconscientes. Y también comprender pensamientos y creencias. Es decir, identificar los pensamientos y las creencias que influyen en el comportamiento humano. Ujú. Otro es analizar conflictos internos. Se trata de descubrir conflictos internos que puedan estar afectando la conducta y la salud mental del individuo. Proporcionar información para el diagnóstico y tratamiento. Aportar datos para la elaboración de un diagnóstico preciso y para el diseño de un tratamiento adecuado. Y también otro de los objetivos es complementar otras evaluaciones. Las pruebas proyectivas pueden complementar la información obtenida a través de otros métodos de evaluación, como pruebas psicométricas y entrevistas. Esto, pues, por supuesto, porque recuerden que para poder llegar a un buen diagnóstico se debe de realizar una batería de pruebas, es decir, un conjunto de test, entrevistas,
pruebas proyectivas, pruebas psicométricas que ayuden a poder tener un buen diagnóstico. No podemos basarnos solamente en el resultado de una prueba y en este caso, pues también cuando son proyectivas, deben de utilizarse más herramientas para tener un diagnóstico y la información más certera. Bueno, existen diferencias conceptuales entre medición y evaluación. ¿Cuáles son? La evaluación es un proceso que consiste en recopilar, analizar e interpretar información para emitir un juicio de valor. Se puede aplicar a personas, objetos, procesos o situaciones. Eso es lo que implica la evaluación. ¿Mm? De forma general, podemos decir que el término evaluación es una palabra elástica que tiene usos diferentes y que puede aplicarse a una gama muy variada de actividades humanas. Considerada la evaluación en su acepción más amplia, nos encontramos con definiciones como la de la Real Academia Española, que nos dice que evaluar es señalar el valor de una cosa. Ujú. Para el diccionario del español actual, evaluar significa valorar, es decir, determinar el valor de alguien o de algo. Y en cuanto al término evaluativo o evaluativa, en el diccionario mencionado se distingue un uso evaluativo y un uso descriptor en el empleo del término. En el uso evaluativo hay un juicio precisamente de valor. Cuando en las ciencias sociales y en las diferentes modalidades de intervención social se habla de evaluación, se alude a una forma de valoración sistemática que se basa en el uso de procedimientos que, apoyados en el uso del método científico, sirve para identificar, obtener y proporcionar la información pertinente y enjuiciar el mérito y el valor de algo de manera justificable. Ajá. Evaluación, entonces, es una forma de investigación social aplicada. En cuanto a investigación social, la evaluación consiste en aplicar el método científico al conocimiento de un aspecto de la realidad. Y en cuanto a investigación aplicada, se trata de aplicar el método científico para valorar la aplicación de estrategias cognitivas en la adquisición de conocimientos o de estrategias de acción de cara a lograr determinados propósitos. Dicho en otras palabras, no es un conocer para actuar, ajá, como es la investigación aplicada, sino un conocer para mejorar las formas de actuar. Eso es la evaluación. Ahora, la evaluación también es sistemática, planificada y dirigida, porque utiliza procedimientos basados en los requerimientos y exigencias del método científico. Se trata de estudiar de manera consciente, organizada y con una intencionalidad, expresa un aspecto de la realidad. Este estudio no consiste en un conjunto de recetas, sino en establecer una estrategia dentro de un proceso que tiene una clara direccionalidad y para cuya consecución se establecen por anticipado los cursos de acción más racionales. Ujú. Ahora, encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable. En este sentido, entonces, la evaluación es el proceso de enjuiciar algo y para ello es necesario conocer primero ese objeto a evaluar. De ahí que el proceso de evaluación implique y conlleve tareas de identificación de información, es decir, qué se va a evaluar. También de obtención de dicha información, es decir, mediante técnicas de investigación social y también de difusión. Esto de la misma de los actores sociales interesados o a los responsables que han solicitado el estudio evaluativo. Pero esta tarea de recogida y sistematización de datos no puede hacerse de cualquier forma. Es necesario que los procedimientos utilizados cumplan ciertos requisitos de fiabilidad y validez a fin de que los resultados de la evaluación sean justificables y los más objetivos y precisos posible. Ahora, el enfoque cuantitativo intenta acercarse a la realidad desde una perspectiva experimental y analítica, acotando al máximo la realidad que se evalúa
y controlando todas las variables que intervengan en ella. Esto pues con el fin de encontrar relaciones causales entre ellas. En este contexto, evaluar equivale a investigar. Los métodos, por tanto, serían los mismos, los propios de la investigación experimental y cuasi experimental, es decir, los matemáticos y los estadísticos, y solo se diferenciarían en los objetivos, es decir, en la investigación, explicar la realidad, en la evaluación es valorarla, ¿ok? Ahora, ese es el enfoque cuantitativo. Vamos a revisar qué sería entonces en el enfoque cualitativo. Este enfoque pretende estudiar la realidad con una pretensión descriptiva y comprensiva sin aspirar a explicarla como en el anterior posicionamiento. Ujú. Opta por la comprensión global y abierta de los fenómenos, sin asilar ni manipular las variables que intervienen en ellos, para no modificar o alterar el contexto y las circunstancias naturales en las que se dan. Los métodos utilizados desde esta perspectiva son los basados en la observación, la descripción de los fenómenos, es decir, la etnografía, estudio de casos, observación sistemática y la triangulación. Estos son los métodos que se utilizan en el enfoque cualitativo. Ujú. Esto, bueno, es con relación a la evaluación. Ahora vamos a ver qué es entonces la medición. La medición es el proceso de determinar el tamaño, longitud, peso, capacidad o cualquier otra característica de un objeto o fenómeno utilizando herramientas y comparando con unidades de referencia. Es una comparación de una magnitud desconocida con una magnitud conocida y elegida como unidad. La medición en psicología es un proceso que permite cuantificar características humanas y compararlas entre personas. Se realiza a partir de la observación de conductas o respuestas. La medición es el procedimiento por el cual se determina la magnitud de algún constructo a partir de la asignación de valor según una regla establecida, indicando la relación que tiene el objeto medido con una unidad de medida. ¿Ok? Para el desarrollo de la ciencia, la medición es de suma importancia, puesto que con ella se logra conocer los atributos de cada objeto y su relación con el ambiente. Dichos elementos son claves en la recolección y comparación de datos para la comprobación de hipótesis y teorías científicas con las cuales se busca alcanzar la descripción, predicción y explicación de varios fenómenos de interés. La medición psicológica es el proceso por el cual se determina el grado del atributo psicológico que se quiere medir a partir de los resultados o manifestaciones comportamentales observadas o reportadas, es decir, el puntaje dado por un instrumento a través del uso de unidades de medida específicas, es decir, los ítems de un instrumento. Ujú. Su proceso, al igual que la medición en cualquier ciencia, tiene tres pasos principales. El primero, definición del atributo psicológico. Se debe contar con una definición teórica sólida, capaz de diferenciar solamente la variable psicológica que se va a tratar, distinguiéndose de aquellas variables similares que no son el objeto de medida. El número dos, identificación de las propiedades o conductas que dan cuenta del atributo psicológico a medir. Esto significa señalar las manifestaciones comportamentales, cognitivas y o emocionales que dan cuenta de la variable psicológica de interés, con las cuales se pueden generar una forma de registro. Y tres, definición de las reglas de estimación del valor correspondiente a la cantidad del atributo psicológico que se posee. Es decir, consolidar la forma en que se evaluará la variable psicológica de interés y precisar el significado de la cantidad dada acorde a la definición del atributo y las características de la forma de registro tomada, es decir, el instrumento de medida que se va a utilizar. Ujú.
Dentro de los atributos psicológicos que son comúnmente medidos, se encuentran los rasgos, las actitudes, las emociones, la motivación, la memoria, el aprendizaje, los conocimientos, las destrezas, las aptitudes, los estilos de pensamiento, entre otros, ¿no? Esos son solo como por mencionar algunos y son los que, como se menciona, de manera común en psicología se miden, ¿no? Los resultados de estas mediciones ayudan al proceso de evaluación y o toma de decisiones en los que se involucran personas, grupos o instituciones, por lo que su uso se ha visto aplicado en distintos contextos como el educativo, el laboral, el clínico, el organizacional, el deportivo, el judicial. Esto por nombrar algunos, ¿no? De este modo, se puede resumir que la medición psicológica tiene dos características principales. La primera se vincula a un proceso de toma de decisiones basado en evidencias y el segundo que mide objetos no observables, pero sí manifiestos. Ujú. En resumen sería la evaluación. Primero vamos a ver el resumen de la definición de evaluación. Es un proceso de interpretar y juzgar la información obtenida a través de la medición, utilizando criterios y conocimientos específicos, ¿ok? O sea, entonces, la evaluación va a utilizar la medición, ¿sí? El objetivo, entender la complejidad de la situación, identificar las fortalezas y áreas de mejora y tomar decisiones. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? La información obtenida a través de la medición, entrevistas, observaciones y análisis de la conducta. Un ejemplo es evaluar el desempeño de un estudiante basado en las calificaciones obtenidas en exámenes y trabajos o también evaluar la efectividad de una terapia. Y la medición, entonces, sería el proceso de asignar números a objetos o fenómenos para representar su magnitud o cantidad de una característica específica. El objetivo es cuantificar aspectos de la conducta, pensamientos o emociones. Y las herramientas que utiliza son instrumentos como pruebas, escalas, cuestionarios y observaciones. Un ejemplo o unos ejemplos son medir el nivel de inteligencia de una persona usando un test de inteligencia o medir la frecuencia de un comportamiento. Así, esa es en resumen, y la diferencia entre medición y evaluación. Ahora, la aplicación y tipos de test psicológicos. Bueno, pues se considera un test psicológico a toda aquella prueba, método o instrumento utilizado con el fin de evaluar o medir una o más de una de las diferentes características que forman parte de la psique del individuo. Los test psicológicos se basan en la conducta observable y en la expresión de la subjetividad del analizado de cara a inferir las características y estado mental del sujeto, siendo necesario un análisis posterior con el fin de poder extraer información con significación clínica. Eso es un test. Ajá. Asimismo, las puntuaciones obtenidas tienen que transformarse de cara a que tengan un significado, siendo por lo general comparadas o con la medida obtenida por muestras representativas de la población, con el propio desempeño previo o con un criterio establecido de antemano. Ujú. Ahora, precisamente a la hora de realizar un test psicológico, hay numerosos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar qué tipo de información queremos obtener y de qué manera vamos a conseguirla. Algunas de las principales dimensiones que deben evaluarse son las siguientes. Primero, el nivel de estructuración. Los diferentes tipos de test psicológicos pueden variar enormemente según se solicita la información de una manera más o menos concisa o bien se le deja al analizado más o menos libertad para expresarse. Este aspecto que acabo de mencionar es fundamental de cara a la obtención de la información.
Tener un test muy estructurado permitirá obtener respuestas cortas y concisas, dirigiendo la evaluación a los aspectos considerados más relevantes. Sin embargo, se puede perder una gran cantidad de información relevante que podría ayudar a un mejor ajuste y comprensión del estado mental del sujeto. En este sentido, podemos encontrarnos con tipos de test psicológicos. Primero, con test no estructurados, que son en el que el contenido de la evaluación va variando según las respuestas del sujeto. Otro tipo de test, los semiestructurados, en el que, aunque se ofrece libertad de respuesta y las preguntas varían en función de la información que se refleja, pues se intenta seguir un guión más o menos prefijado, o también el tercer tipo, que son las estructuradas, en que si bien se tienen en cuenta las respuestas emitidas, la evaluación sigue un curso predefinido. Estos son tipos de test. Ahora, en la segunda, tenemos el nivel de voluntariedad. Con voluntariedad nos referimos al grado en que el sujeto tiene control respecto a la respuesta emitida. Por ejemplo, si se hace un electroencefalograma, el sujeto en este sentido, pues evidentemente no tiene control respecto a, pues, qué respuesta emite, mientras que en algunos test el individuo puede decidir el tipo de respuesta que da. El número 3 es el nivel de enmascaramiento. Se entiende enmascaramiento como el grado en el que el sujeto conoce la finalidad del test o prueba en el que se le está aplicando y o las connotaciones de sus respuestas. En este sentido, los test pueden ser enmascarados, como por ejemplo el test de Rorschach, en que el individuo no conoce qué significan sus respuestas, o no enmascarados. Ujú. Y el número 4, el nivel de objetividad. El nivel de objetividad de los datos hace referencia al grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente, o bien se trata de datos empíricos y visibles. En este sentido, podemos encontrarnos con diferentes tipos de test psicológicos: los test objetivos y los test subjetivos. Si bien todos los instrumentos de medición pueden ser evaluados en este sentido. ¿Ok? Cuando pensamos entonces en una evaluación psicológica, generalmente imaginamos una situación en que una persona está siendo analizada por un profesional. Generalmente esto en el ámbito clínico o en el de recursos humanos. Sin embargo, sea en estos o en otros contextos, a menudo resulta posible hacer una evaluación conjunta de varios individuos, o incluso realizar una evaluación de grupo como tal. Con base a esto, podemos encontrar lo siguiente. En primer lugar, los test individuales. Se trata de aquellos tipos de test psicológicos en los que se evalúan las características o el rendimiento de un único sujeto. Suele tratarse de test que requieren un cierto nivel de especialización para realizarse y proporcionan mucha información respecto a un mismo individuo. Asimismo, permite establecer una relación con el evaluador que le puede permitir a éste ver y analizar diversos aspectos que pueden o no estar incluidos en el test. Tenemos en segundo lugar los test colectivos o grupales. Estos test colectivos son aquellos que se realizan en grupo y suelen requerir menor nivel de entrenamiento para su aplicación que los individuales. Si bien permiten ahorrar tiempo y dinero, suelen comportar cierta pérdida de información respecto al individuo, y se dificulta en gran medida la evaluación por parte de un psicólogo o evaluador. Esto también dependiendo del el tamaño del grupo, pero de que se puede, se puede. Por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de una evaluación para recursos humanos, como observan ahí, pues sí, hay muchos aspirantes y se va a elegir un grupo, pues quizá no tan numeroso, pero sí es posible aplicar este tipo de pruebas. O cuando están, por ejemplo, en algún tipo de internamiento en alguna institución,
ya sea clínica de adicciones o algo que se le parezca, también pueden tomar un grupo pequeño para hacer este tipo de evaluaciones, principalmente en los test que son de carácter no proyectivo, ahí se puede realizar. E incluso sí también el, el proyectivo, ¿no? Pero sí suele perderse un tanto la información porque, bueno, cuando estamos haciendo una aplicación de manera individual, se puede observar con mayor claridad la actitud que tiene el evaluado para tener las respuestas, toda esta parte de la observación que podemos tener en un sujeto cuando es en grupo se dificulta un poquito, pero de que es posible es posible. ¿Ok? Ok. Los test también pueden clasificarse en función de qué tipo de contenido mental se dedican a evaluar. En este sentido, nos podemos encontrar con los siguientes tipos de test. Ajá. Tenemos primero el test de inteligencia. La capacidad intelectual es uno de los aspectos que más se han evaluado a lo largo de la historia. Con su uso se pretende descubrir el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diversas estrategias, junto con la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales, es evaluado con dichos test. En cuanto a los test de inteligencia, el más utilizado o el más conocido, por decirlo de alguna manera, es las escalas Wechsler, que es en niños menores de 6, el WIPSI, en niños de 6 a 12 años está el WISC y para los adultos está el WISE. Ajá. Son los test de inteligencia que se utilizan. Ahora, tenemos los test de aptitudes, pero las capacidades mentales en este sentido no se limitan solo a la inteligencia, habiendo otras muchas características que permiten que nuestras conductas sean más o menos efectivas en una o varias áreas. Especialmente aplicados en la selección de personal, este tipo de test reflejan la capacidad en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir la efectividad y el rendimiento del sujeto. Ajá. Hay diferentes pruebas también de aptitudes y que de igual manera son utilizadas en área clínica y también en área de recursos humanos. Los test de personalidad, bueno, las personas tendemos a comportarnos y a ver el mundo de una manera determinada, patrón que adquirimos en parte por herencia y en parte según nuestras vivencias a lo largo del desarrollo. Medir dichos patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamiento nos permite hacernos una idea de la manera de ser de la persona evaluada, así como la manera como suele ver o actuar en el mundo. Ujú. Y pues de esos hay muchos, muchos ejemplos. Tenemos justo el test de Rorschach que vamos a revisar, pruebas proyectivas como el Macover, persona bajo la lluvia, factores, 16 factores de personalidad o 16 PF, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuarto lugar, tenemos los test de psicopatología. La presencia de problemas e incluso trastornos mentales es un elemento cada vez más frecuente en la sociedad actual. Diagnosticar dichos problemas nos permite orientar al individuo respecto a diferentes medidas y tratamientos a aplicar con el fin de solucionar las dificultades que padece. Tenemos también los test neuropsicológicos. Este tipo de test psicológicos se emplean con el fin de ayudar a determinar el estado mental y perceptivo de un individuo, aplicándose por lo general en sujetos que han padecido una lesión de algún tipo. Por consiguiente, el objetivo con el que son diseñados es el alcance de los posibles daños en diferentes tipos de procesos mentales. Ujú. Tenemos también los
test de desarrollo o del envejecimiento. Este tipo de test se utiliza para valorar el grado en que un individuo se desarrolla a lo largo del ciclo vital, observando la presencia de alteraciones y comparando el grado de desarrollo en relación a la normatividad. Tenemos también los test de intereses, que son de o de vocación profesional, y se basan en el análisis de las preferencias del sujeto, permitiendo su orientación hacia determinadas metas subjetivos. Estos, pues, normalmente se aplica en jóvenes que pasan por su adolescencia o postadolescencia y se necesitan ser orientados, necesitan ser orientados para decidir su trayectoria formativa. Estos test usualmente lo que hacen pues es evaluar las aptitudes que tiene el preadolescente o el adolescente para poder precisamente decidir esta trayectoria formativa, recordando que la aptitud se refiere a las habilidades que posee una persona, que es diferente a la actitud. Es que usualmente estos términos llegan a confundirse, ¿no? Entonces, actitud es la manera de afrontamiento que tiene el ser humano. Y la aptitud, como ya les mencioné, tiene que ver con todas esas habilidades con las que el individuo cuenta para poder desempeñar tal o cual función. Y eso es lo que hacen este tipo de test. Ajá. Otro aspecto fundamental a la hora de realizar un test es tener en cuenta cómo se va a evaluar. En este aspecto podemos encontrar dos grandes tipos de test psicológicos. El primero, test de ejecución máxima. Los test de ejecución máxima pretenden evaluar al máximo potencial de una persona en una característica o aspecto psicológico. Por ello, se tiene en cuenta la eficiencia del individuo, siendo relevante el tiempo que tarda en acabar una tarea y evaluándose la característica medida en función de su corrección y velocidad. Las técnicas objetivas y en ocasiones las psicométricas tienden a emplear este tipo de criterio como en las pruebas de inteligencia o las neuropsicológicas. Tenemos el test de ejecución típica. Este tipo de test se caracteriza porque se busca evaluar el rendimiento o las características típicas del sujeto en determinadas tareas o aspectos, es decir, lo que resulta habitual y cotidiano en el individuo. El tiempo que tarda en realizar la tarea demandada no resulta de interés ni significativo per se. Dentro de este grupo suelen encontrarse las técnicas subjetivas y proyectivas que evalúan aspectos como la personalidad. Ujú. Ahora, hay la clasificación de Pervin, ¿no? Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, diversos autores como él han generado a lo largo de la historia diferentes clasificaciones de los tipos de test psicológicos. Una de las características de las clasificaciones, perdón, más extendidas y aceptadas es la de Pervin, que considera la existencia de las siguientes categorías. En primer lugar, coloca los test psicométricos. Los test psicométricos son aquellos empleados en la medición de características concretas de la psique, como por ejemplo las pruebas de inteligencia o aptitudes. Se trata de uno de los tipos de test psicológicos que considera que los individuos van a responder de forma sincera, aplicando para ello pruebas no enmascaradas. Ya les expliqué hace un ratito cuáles serán este tipo de pruebas, ¿no? En este caso, bueno, se repite aquí en las que las respuestas son voluntariamente controladas por el sujeto. Estos pues son altamente estructurados y se usan frecuentemente tanto en clínica como en el ámbito laboral y el ámbito educativo. Los que tienen aquí es el test de dominos, que son unos de los que se utilizan entre otros, ¿ok? Tienen también los test objetivos. Estos pues son altamente estructurados. Este tipo de test y pruebas se basan en correlatos fisiológicos con el fin de medir un determinado elemento. Debido a ello, las respuestas dadas no son voluntarios ni pueden ser modificadas. Sin embargo,
El objetivo de la prueba suele estar claro, de modo que se consideraría no enmascarada. Se emplean diferentes instrumentos y aparatos para el registro de las respuestas del individuo, no dependiendo del evaluador para el registro, ¿no? Ejemplos típicos de test objetivos pueden ser el polígrafo o el biofeedback. Aquí, como podemos ver, tenemos como ejemplo el polígrafo. Y bueno, los que han sido sometidos a esta prueba saben y los que no, como ven ahí, se va calibrando el instrumento, ¿no? De acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la respiración. Son respuestas entonces de manera fisiológica, por decirlo así, que no dependen precisamente entonces también de el evaluador para poder registrarlo, ¿no? Eso ya es una respuesta que se da de manera fisiológica. Ahora, tenemos también que dentro de los test objetivos podemos encontrar los test cognitivos que evalúan aspectos tales como la atención, concentración o la percepción, es decir, estos procesos cognitivos básicos. Tenemos los test motores que evalúan la ejecución de respuestas musculares a diversos estímulos, los test físico-fisiológicos que evalúan la relación entre conducta y fisiología en aspectos como la respiración, la tasa cardíaca, temperatura, respuesta sexual o digestión, como lo que les acabo de explicar ahorita, ¿no? Tenemos también, en tercer lugar, de la clasificación de Pervin, los test subjetivos. Se trata del tipo de test psicológicos más habitual a la hora de medir aspectos de personalidad y vivencias del sujeto a partir de autoverbalizaciones o autodescripciones proporcionadas por el mismo sujeto de acuerdo a una serie de ítems de respuesta voluntaria. El individuo puede llegar a intentar falsear o este tipo de información proporcionada. Si bien con el fin de detectar dichos intentos, suelen aplicarse diversas escalas de fiabilidad, suelen ser semiestructurados y adaptadas al objetivo o el elemento concreto que se busca medir. Incluso hay muchas pruebas en ese sentido. No sé si en algún momento ustedes hayan tenido la oportunidad de realizar alguno. Ujú. Cuando se estructuran o están semiestructurados, las respuestas a veces, más bien las preguntas a veces tienden a ser como muy similares, ¿no? E incluso eh, pareciera que son como repetitivas. El objetivo es precisamente observar cuando el individuo intenta falsear la información y entonces cuando esto sucede, en este sentido las respuestas ya no coinciden. Por ejemplo, del ítem uno al ítem 8, el ítem 15, ajá, pueden ser muy similares o para la misma respuesta. Si el entrevistado, el evaluado, trata de precisamente falsear la información, esos tres ítems tendrán una respuesta diferente. ¿Sale? A eso se refiere lo que pues, se puede hacer dentro de este test semiestructurado y de acuerdo justo al objetivo que se requiere, es como se va adaptando. Ujú. Tenemos también los test proyectivos. Los test subjetivos suelen emplearse de cara a analizar los aspectos más profundos y los rasgos de personalidad del individuo. Se trata del tipo de test psicológico menos estructurado, no restringiendo en ningún sentido la respuesta emitida por el analizado y teniendo todas las respuestas del sujeto un significado válido que debe ser analizado y valorado. Dichas respuestas son subjetivas, puesto que representan el mundo interno del sujeto en cuestión. El individuo en cuestión no conoce el sentido o el significado que tienen sus respuestas, siendo uno de los tipos de test psicológicos enmascarados. Cada respuesta y aspecto representado es importante, pero solo tiene sentido y puede dársele significación en relación al conjunto. El principal problema al que se enfrenta este tipo de test se encuentra en la amplia libertad de respuestas posibles y el bajo nivel de estandarización de estas.
pudiéndose interpretar una misma respuesta desde diferentes puntos de vista según el método de interpretación utilizado y pues no suele saber el significado psicológico de sus respuestas. Dentro de los test subjetivos podemos encontrar diferentes tipologías. Concretamente, destacan las siguientes: los test estructurales, los test temáticos, los test expresivos, los test constructivos, los test asociativos y los test refractarios. Ujú. ¿A qué se refiere? Bueno, estos test estructurales, en ellos el paciente debe dar sentido y organizar un material visual. Uno de los más famosos, como ya les había mencionado anteriormente, y creo que es el que más sale a relucir siempre, pues es el test de Roche que vamos a revisar. Tenemos también los test temáticos. Estos se pide narrar una historia a partir del material presentado en láminas. En este caso, el TAT, como les decía, que es el test de apreciación temática, suele ser el más conocido. Se les presentan las laminitas y se les solicita al evaluado que narre una historia a partir de cada una de ellas, ¿no? Tenemos también los test expresivos. Esto se refiere cuando se le pide al sujeto que dibuje un elemento concreto. Uno de los más conocidos es el es HTP, me equivoqué. Pero bueno, test en el que se pide que se dibuje una persona, una casa y un árbol. Ujú. Por eso es HTP, es House, Tree, Person. Ajá. Así es las, las siglas. Ahí yo me equivoqué, pero bueno, para que lo tengan presente. Ujú. Es de los más conocidos, este test. Tenemos también dentro de los test constructivos, esto se refiere a que se solicita al individuo que con las piezas que se le proporcionan construya un elemento determinado. En este caso, el más conocido, un buen ejemplo, se llama el test de la aldea imaginaria, ¿no? Y luego también, dentro de los test asociativos, en este tipo de test psicológicos proyectivos se plantea al analizado que asocie una palabra, ya sea oralmente o por escrito, a otra palabra o estímulo que se le proporcione. El test de asociación de palabras es uno de los más utilizados. Tenemos también los test refractarios. Se basa en el análisis de la personalidad a partir de los productos de la actividad del sujeto, como su escritura. Ujú. Tenemos los test situacionales. Estos test situacionales buscan evaluar el comportamiento de una persona en situaciones específicas simuladas, permitiendo observar a sus respuestas y reacciones en contextos similares a los de la vida real. Estos tipos de test suelen ser utilizados en selección de personal y en estudios de competencia profesional, en los cuales se pide al sujeto realizar una tarea o resolver un problema que refleja un escenario laboral o interpersonal. Al ser una simulación, este tipo de evaluación proporciona información relevante sobre las habilidades prácticas, el estilo de resolución de problemas y las competencias interpersonales del evaluado, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando les lanzan la pregunta de ¿tú qué harías si estás trabajando, vas al baño y entras al baño que solamente se utiliza a nivel gerencial? Por alguna razón, tú pudiste entrar ahí y entonces te encuentras una cartera que trae, no sé, X cantidad de dinero. ¿Qué harías, no? Es un test situacional precisamente para que puedan observar cómo es que resuelve los conflictos, quizá tal vez alguna parte de valores, precisamente porque habla de una cuestión interpersonal, ¿no? Lo utilizan así dependiendo el puesto que vayan a solicitar, porque no en todo momento lo hacen, pero pues sí, es como un ejemplo, ¿no? Tenemos los test de habilidades específicas. Estos test están diseñados
para medir competencias particulares en áreas concretas como habilidades lingüísticas, matemáticas, espaciales o artísticas. Se aplican comúnmente en ámbitos educativos y en la evaluación de talentos específicos, ayudando a identificar tanto fortalezas como áreas de mejora en dominios especializados. Los resultados de estos test pueden orientar a decisiones sobre programas educativos personalizados o el desarrollo de habilidades específicas en contextos como la educación o el trabajo. ¿Sale? Esos son los tipos de test. Y ahora vamos a empezar a entrar en materia de lo proyectivo. Y el primer test que nosotros vamos a revisar se llama test gestáltico visomotor de Bender. Vamos a ver de qué se trata, cómo está compuesto, etcétera. Pues en primer lugar, ya saben, necesitamos un poco de esta reseña histórica. Una de las herramientas clásicas en psicología infantil es el test de Bender, de origen gestáltico, que se ha mostrado como un instrumento muy eficaz en la detección de posibles problemas del desarrollo. Se trata de una prueba en la que los niños deben intentar copiar exactamente una serie de tarjetas en las que aparecen formas geométricas y líneas. El test de Bender es un test vinculado a la psicología gestáltica y es usada para evaluar el desarrollo de la inteligencia en los niños, así como posibles trastornos y discapacidades que puedan presentar. Este test fue creado por la psiquiatra norteamericana Lauretta Bender entre los años 1932 y 1938, basándose en los principios teóricos de la Gestalt. Según este enfoque, el organismo no reacciona a estímulos locales con respuestas locales, sino que responde a conjuntos de estímulos en un proceso total. Aquí se muestra solamente una parte de las figuras. Más adelante se las voy a mostrar completas. Ajá. Se parte de la idea de que atendiendo la función visomotora, se pueden evaluar diferentes funciones, como la percepción visual, la motricidad fina, la memoria y la conciencia del espacio y del tiempo. Además, se cree que la percepción visual depende del grado de maduración del sistema nervioso central, con lo cual se podrían detectar problemas del desarrollo precisamente con este test. La psicología de la percepción o la teoría de la Gestalt constituye la base teórica de la prueba. En su origen, que fue en el siglo XX, implicó una revolución de las ciencias psicológicas al estudiar aspectos que no habían sido tenidos en cuenta, sobre todo en el campo de la percepción. El principio básico de la organización perceptual es que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino que emergen de las relaciones espaciotemporales del todo. ¿Sí? L. Bender, o Lauretta Bender más bien, utilizó como estímulo 9 de los patrones originales que Wertheimer presentó en su monografía publicada en el año de 1923 y las usó como un test visomotor, ¿no? A lo que tienen aquí, ella es Lauretta Bender. La autora plantea que la percepción y la reproducción de las figuras gestálticas está determinada por el principio biológico de acción sensoriomotriz, que varían en función del desarrollo de cada individuo y del estado patológico funcional. Por esta razón, describe el proceso de maduración de la percepción visomotriz en niños pequeños y realiza un diagrama con ilustraciones de las figuras típicas del Bender, ¿no? Esto de 3 a 11 años de edad, ¿sale? En cuanto a los principios teóricos y fundamentos, como ya les mencioné, el test
gestáltico visomotor de Bender, Bender Gestalt, se basa en los principios teóricos de la psicología de la Gestalt, que enfatiza que la percepción no es la suma de las partes, sino el todo. El test evalúa la maduración visomotora y la integración perceptivo-motora utilizando figuras geométricas abstractas que el individuo debe copiar. Aquí abajo sí están colocadas todas las tarjetas que, que se, que se aplican, ¿no? Aquí están. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve tarjetitas que se tienen que aplicar y ahorita vamos a revisar cómo. Ujú. Y bueno, en cuanto al principio teórico, ya se los he mencionado, está basado en la Gestalt y esta teoría postula que las percepciones no son simplemente la suma de sus partes, sino que se organizan en patrones significativos. Este principio se aplica en el Bender Gestalt, donde el individuo percibe y copia las figuras como un todo, no como una serie de líneas y formas individuales, es decir, copia la figura completa, ¿no? La maduración visomotora. El test evalúa la capacidad del individuo para integrar la información visual con la actividad motora, es decir, su habilidad para percibir y luego reproducir gráficamente las figuras. La integración perceptivo-motora. Se evalúa la coordinación entre la percepción y la acción, la habilidad para traducir la información visual en movimientos motores precisos. Los fundamentos del test. Bueno, en primer lugar, se encuentran las figuras geométricas. Las figuras utilizadas en el test son patrones abstractos diseñados para estimular la percepción y la coordinación visomotora. ¿Sí? El proceso de copia. El individuo debe de copiar las figuras presentadas y el análisis de las copias permite evaluar la madurez, posibles problemas de percepción o coordinación visomotora, así como los indicadores emocionales. Y en la interpretación, el análisis de las copias se basa en la identificación de errores, desviaciones de la forma original y otros aspectos que puedan identificar problemas del desarrollo o emocionales. Ajá. ¿Cómo es este test? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son primero las condiciones y la preparación del sujeto? Bueno, pues en primer lugar, para preparar a un sujeto para la aplicación del test gestáltico visomotor de Bender, se debe asegurar un ambiente tranquilo y libre de distracciones, además de proporcionar al sujeto los materiales necesarios, que son las tarjetas del test, un lápiz, papel y goma. Es importante establecer una comunicación clara y mantener una actitud relajada para que el sujeto se sienta cómodo y confiado durante la prueba. Si bien en todos los test que vamos a revisar aparece esta misma parte de cuáles son las condiciones y la preparación del sujeto, en lo que puede variar o en lo que va a variar son precisamente en el material. Pero deben de tener en cuenta que para todo tipo de evaluación, y en este caso de proyectivas, el ambiente en el que se tiene que aplicar debe ser justamente este ambiente libre de distracciones para que no influya en el resultado, ¿sí? En este caso que se aplica a los niños, evidentemente lo idóneo es que se encuentre solamente el evaluado y el evaluador. Para esto, en este sentido, ustedes le explican al padre o tutor cuál va a ser el procedimiento de la evaluación para que también estén enterados y en ese sentido el niño se sienta cómodo y seguro de saber que su familiar, tutor, va a estar ahí al alcance para si requiere cualquier cosa, porque recordemos que aunque nosotros podamos tener justamente esta parte de sentirnos cómodos, de generar esta empatía, el niño también debe de tener un sitio seguro y sentirse tranquilo con respecto a la presencia de una persona que él conoce. ¿Sale? Entonces, digo, lo menciono ahora para que sepan que es de manera general, pero bueno, iniciando con el vender, estos son los materiales que se utilizan, ¿ok? Ahora,
cómo debe de ser justo este ambiente, ¿no? Debe ser tranquilo y libre de distracciones, es decir, evitar ruidos fuertes, interrupciones o movimientos que puedan desviar la atención del sujeto, porque acuérdense que lo que va a hacer es copiar de manera literal todas estas tarjetas. Ujú. Por eso también debe tener una iluminación adecuada. Hay que asegurarse de que la iluminación sea suficiente para que el sujeto pueda ver las tarjetas con claridad. El espacio adecuado, pues el sujeto debe tener suficiente espacio para moverse y para dibujar cómodamente. Y pues una temperatura confortable. Evitar que el sujeto esté demasiado frío o demasiado caliente, porque pues de igual manera es un factor de distracción. Ujú. ¿Cuáles son los materiales? Ya les mencioné, son las tarjetas del test, son 9 figuras geométricas que se utilizan para la prueba. Ujú. Un lápiz con punta suave y de un tamaño adecuado para el sujeto. El papel, pues son hojas blancas de tamaño adecuado para dibujar las figuras. Usualmente se utilizan hojas tamaño carta y la goma para borrar entonces los posibles errores. Evidentemente se sugiere o se espera que se utilice lo menos, ajá, pero pues bueno, se le proporciona por si en algún momento se requiere. Ujú. En cuanto a la comunicación, como les mencioné, debe de ser clara y concisa. Hay que explicar al sujeto de manera sencilla qué debe hacer durante la prueba. Hay que ser pacientes y comprensivos, es decir, responder a las preguntas del sujeto de manera clara y tranquilizadora. Y también no dar pistas ni indicaciones, evitar cualquier tipo de comentario o sugerencia que pueda influir en la respuesta del sujeto, es decir, las indicaciones se les da justo ya hasta que vamos a iniciar la prueba como tal. La actitud que el evaluador debe mantener en todo momento, primero pues relajada y amable, hay que mantener una actitud calmada y empática para que el sujeto se sienta cómodo y confiado, y más bien teniendo muy en cuenta y muy presente que el evaluado en este sentido va a ser un niño, ¿no? Ok. No crear presión, es decir, evitar que el sujeto se sienta presionado o ansioso por realizar la prueba y respetar su tiempo y ritmo. Permitir que el sujeto dibuje las figuras a su propio ritmo sin apurarlo ni tampoco interrumpirlo. Ujú. ¿Cómo se aplica entonces? La prueba, como ya les mencioné, consiste en pedirle al niño que copie 9 figuras en un papel en blanco con un lápiz, tal y como se le muestra en una hoja de ejemplo. Las figuras son el círculo con un cuadrado, que es la figura A. Líneas de puntos, ujú, las 3 líneas de puntos colocados como una escalera. Que es esa es la figura A, la figura 1, la 2, la 3, son 4 líneas haciendo ondas, esa es la 3. Ujú. La 4 es el cuadrado no completo y una línea curva, es la 4, ajá. La 5 es una curva y línea diagonal hechas de puntos. Las 6 son 2 curvas que se cruzan perpendicularmente. Ujú. La 7 son los cristales que se sobreponen. Y por último, la número 8, que es un cristal pequeño dentro de un cristal grande. Ujú. Para, para que lo tengan claro, aquí se los mencioné. 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Con 6 lados y el de adentro es solamente con 4 lados. Así se le va a pedir. Se le muestra y le dice, necesito que copie estas figuras tal cual las observa en esta hoja, ¿no? Algunos lo presentan así, se sugiere más bien que sea por tarjetas. Bueno, más bien no se sugiere que se presente así completo para que ellos puedan tener el orden, pero se muestra tarjeta por tarjeta, ¿ok? Aquí están las instrucciones justo para la aplicación. La primera es colocar al sujeto frente a la mesa con los materiales dispuestos de manera ordenada. Presentar las tarjetas al sujeto explicando que debe copiar las figuras en el papel. Y 3, colocar la primera, ven, aquí les menciono, o sea, se los pusimos o se los coloqué aquí de manera general para que vean cómo es, pero a la hora de aplicarlo, se coloca una a una.
la tarjeta. Ujú. Se coloca la primera tarjeta frente al sujeto y se le dice, aquí está la primera figura, cópiala en el papel, tal cual tú la miras, ¿no? Y así sucesivamente. Cuatro, no hacer comentarios mientras el sujeto dibuja, solo observar y cualquier comportamiento relevante, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que continuar presentando las tarjetas una a una, siguiendo el mismo procedimiento, la misma indicación. Y una vez que el sujeto ha terminado de dibujar todas las figuras, se pueden hacer preguntas sobre el proceso y cualquier otra información relevante. El niño, al intentar copiar todas las figuras, tiene que llevar a cabo varios procesos visuales y motores. Primero, pues evidentemente tiene que ver la figura que va a copiar. Hay que hacerse una representación mental, intentar recordarla, tomar el lápiz, intentar dibujar la figura y comprobar si va por un buen camino. Ajá. Usualmente los niños sí preguntan, no todos, pero usualmente sí preguntan. A la hora de darle la tarjeta, le dice, ¿puedo voltear la hoja? ¿O cómo coloco la hoja? La respuesta es como te sientas cómodo, ¿no? Porque ya desde ahí estamos hablando también de cómo es que está percibiendo el estímulo visual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es este método de administración? La prueba puede aplicarse en niños de más de 4 años y los niños de 11 o más años. Ajá. En la mayoría de los casos son capaces de copiar los dibujos del test sin errores. ¿Sí? En este caso, bueno, más bien en caso de que hubiera demasiados errores o que la figura resultante fuera muy diferente a lo que se le ha presentado, entonces se consideraría la posibilidad de que haya algún tipo de problema tanto a nivel perceptivo como intelectual y motriz. Ujú. ¿Cuáles son entonces los indicadores diagnósticos, criterios neuropsicológicos e indicadores orgánicos? Elizabeth Munstenberg-Kopitz en 1968 desarrolló una escala de maduración para el uso con los niños del A visual motor Gestalt Test, ajá, de su práctica clínica en niños con y sin problemas de aprendizaje, pudo observar que los niños difieren en tiempo de maduración y en la secuencia en la que aprenden las diversas funciones gestálticas visomotrices. Ujú. Esto se podría constatar al observar que algunos niños pueden reproducir la configuración gestáltica total de un dibujo a una edad muy temprana, pero pues tienen dificultades para dibujar los detalles o a la inversa, tienen mayor precisión en los detalles, pero pues necesitan más tiempo de desarrollo para copiar las figuras en las posiciones correctas o en la integración de las partes. Por lo que entonces, bueno, la autora concluye que se debe realizar una interpretación incluyendo el total de las respuestas en vez de evaluar el desempeño en dibujos individuales. Esto la llevó a confeccionar una escala de maduración usando puntaje compuestos para cada una de las 9 figuras. Y entonces se basó en datos normativos de una muestra de 1,100 niños entre 5 y 10 años de edad en escuelas de Estados Unidos. Ujú. Luego, pues diseñó un segundo sistema de puntaje para medir el ajuste emocional y posibles deterioros neurológicos, analizando un solo protocolo. Las 4 categorías de errores son distorsión de la forma, rotación, integración de las partes y perseveración. Esos son los 4 errores más comunes en esta prueba. Ajá. Las fallas de distorsión son consideradas positivas cuando se ha omitido o modificado partes fundamentales del modelo original y se ha perdido la configuración del estímulo. La gestalt deja de ser como era y pasa a ser una distinta. Ujú. Por ejemplo, de destrucción de la forma del dibujo. Línea en lugar de puntos. Los errores de rotación poseen valor cuando la tarjeta estímulo es rotada en 45 grados o más, o cuando el dibujo final o parte de él ha quedado girado en esa misma angulación en relación al modelo original. No se computan las rotaciones de la hoja mientras el niño realiza la tarea. ¿Ok?
Los errores identificados como integración se computan cuando los patrones gestálticos están compuestos por dos partes o gestat menores y en la reproducción de los mismos están realizados de manera superpuestas o demasiados alejados. Por último, los errores de perseveración se producen cuando no puede inhibirse el impulso nervioso que permita culminar la copia del estímulo y el dibujo no se interrumpe. Es decir, eh, se hace como más largo el dibujo. Ahorita vamos a ver ejemplos. Ajá. Estos errores que pueden aparecer en la reproducción de las tarjetas estímulos tienen su equivalente en diversas situaciones escolares, que puede evidenciarse en escritura en espejo, la confusión de letras, separaciones entre palabras o vocablos que obstaculizan identificar lo escrito. Ujú. Aquí están estos ítems del puntaje de Bender. Tenemos en primer lugar la figura A, que es el círculo con el cuadrado. Ujú. En primer lugar está la distorsión de la forma. Primero, el cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Ajá. Un eje es el doble de largo que del otro, o también la desproporción entre el tamaño del cuadrado y el del círculo. Uno es el doble de grande que el otro. Eso se considera la distorsión de la forma. Ajá. En cuanto a la rotación de la figura parte de la misma en 45 grados o más, rotación de la tarjeta, aunque luego se coloque correctamente en la posición rotada. Es decir, cambian, por decirlo así, de lugar la figura, ¿no? La integración, la falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto aplica también a superposición. A eso se refiere con la integración. Ajá, respecto a la figura A. Ahora, con la figura 1, distorsión de la forma. Ujú. Cinco o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente llenados no se consideran como círculos para el puntaje de este ítem. En caso de duda, entonces no computar. Las rayas no se computan. Ajá. Es decir, si yo tengo alguna duda en este sentido de lo que estoy observando, mejor no lo voy a puntuar. Ujú. Pero bueno, aquí está, esta es la figura y eso se refiere con la distorsión de la forma. Es decir, en lugar de puntos se utilizan círculos, se utilizan rayas. Estos son distorsión de la forma. Ajá. La rotación, ujú, que es la rotación de la figura en 45 o más grados, la rotación del estímulo aun cuando luego se copia correctamente de la tarjeta rotada, ¿no? Y la perseveración, más de 15 puntos en una hilera. Si ustedes notan, no son más de 15 puntos, pero ya la perseveración a eso se refiere. ¿Se acuerdan que decía como que si el dibujo no terminara? Bueno, en este caso, más de 15 puntos en una sola hilera es un error de perseveración. La rotación igual, ¿no? Cuando en lugar de tener de manera horizontal, bueno, pues se puede poner de manera vertical o en diagonal. Esa es la rotación. En cuanto a la figura 2, que es esta, rotación de la figura en 45 grados o más, rotación de la tarjeta aunque luego se copie correctamente, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere esto que aunque luego se copie correctamente? Cuando ellos mismos giran la tarjeta, ¿no? Para poder copiarla de manera apropiada. A eso se refiere la rotación, cuando se gira en 45 grados, ¿no? La integración es la omisión de una o dos hileras de círculos. La hilera de puntos de la figura 1 usados como tercera hilera de la figura 2, cuatro o más círculos en la mayoría de las columnas, adición de una hilera. Ajá. Es decir, en lugar de poner tres circulitos, ponen cuatro. Ajá. A eso se refiere. Y la perseveración, nuevamente, más de 14 columnas de círculos en una hilera en este sentido. ¿Ok? La figura 3, distorsión de la forma.
5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se consideran círculos para este ítem de puntaje. En caso de duda, ya les mencioné, no puntuarlos y las rayas no se computan, o no se puntúan. La rotación, de la misma manera, rotación del eje de la figura en 45 grados o más, rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición, en este sentido que la figura, la flechita, en lugar de ir hacia la derecha, vaya hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ujú. La integración. Primero tenemos la desintegración del diseño, que es el aumento de cada hilera sucesiva de puntos no lograda, es decir, la cabeza de la flecha irreconocible o invertida. Ajá. La conglomeración de puntos, solo una hilera de puntos, un borroneo o un número incorrecto de puntos también, eso no se computa. La línea continua, en lugar de hilera de puntos, la línea puede sustituir a los puntos o estar agregado a estos. Ujú. En la figura 4, la rotación es exactamente lo mismo que en las demás, 45 grados o más. La integración se refiere a una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Lo mismo se aplica a la superposición y si la curva toca ambas esquinas, es decir, que estos estén separados o que la curva se venga hasta acá, a eso se refiere. Ujú. La figura 5. Modificación de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados no se puntúan y las rayas no se computan. Ujú. La rotación, que es de la misma manera, de 45 grados o más, rotación de la extensión. Por ejemplo, la extensión apunta hacia el lado izquierdo. Ajá. Esta ya ves que está hacia el lado derecho, que falla como hacia el lado izquierdo, o comienza a la izquierda del punto central del arco. La rotación solo se puntúa una sola vez, aun cuando tanto el arco como la extensión estén rotados independientes uno del otro. Ajá. Es decir, aunque esté ese hacia arriba y este hacia abajo, solamente se va a computar una vez. ¿Ok? La integración. Desintegración del diseño es la conglomeración de puntos, línea recta o círculo de puntos en lugar de un arco. La extensión atraviesa el arco, el ángulo o cuadrado no se puntúa. La línea continua en lugar de puntos en el arco, la extensión o en ambos. A eso se refiere con la integración o desintegración. La figura 6, en distorsión de la forma, es si se colocan tres o más curvas sustituidas por ángulos. Igual en caso de duda no se va a computar. Ninguna curva en una o ambas líneas o líneas rectas, ¿no? Que no exista ninguna curva, pues a eso se refiere con la distorsión ya de la forma. La integración son las dos líneas que no se cruzan o se cruzan en un extremo de una o de ambas líneas, dos líneas onduladas entrelazadas. Y la perseveración, seis o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones, o sea, estas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si existieran más, a eso se refiere con la perseveración, ¿vale? Y en la figura 7, la parte de la distorsión de la forma es primero si está la desproporción entre el tamaño y los dos hexágonos, uno debe ser por lo menos el doble de grande que el otro para que se considere desproporción. Los hexágonos están excesivamente deformados, adición o omisión de ángulos en uno o en ambos hexágonos. Esa es la distorsión de la forma. La rotación de igual manera, eh, de la misma figura o parte de la misma en 45 grados o más, rotación del estímulo, aún así luego se le copia correctamente como se ve en la tarjeta rotada. La integración, bueno, los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente, es decir, un hexágono penetra completamente a través del otro. Ese es el error de integración. Y bueno, la figura 8, distorsión de la forma. El hexágono o el rombo excesivamente deformados, ángulos agregados u omitidos, el rombo omitido.
Ujú. La rotación, al igual que los demás, ajá. El girar la hoja para aprovechar más el papel, en ese sentido no se computa, pero sí se registra en el protocolo que les voy a mostrar. ¿Ok? Estos son como las figuras o como se van puntuando, ¿no? El test de Bender puede ayudarnos a sospechar de lesiones a nivel neurológico, sobre todo si el niño tiene más de 11 años, ajá, y no hace la prueba correctamente. No obstante, cabe decir que la capacidad de detección de posibles alteraciones neurológicas de esta prueba pues es baja, puesto que son muchos los motivos por los que un niño no haga correctamente el test, sin necesidad de que se hable de lesión cerebral. Además, puede haber una lesión cerebral que no afecte la habilidad visoespacial y por lo tanto no quede plasmado en los resultados de este test. Ajá. Los indicadores emocionales que son propuestos por COPITS son los siguientes. Primero, si se considera el orden confuso. Las figuras están desparramadas arbitrariamente en el papel sin ninguna secuencia ni orden lógico. Se considera positivo cualquier tipo de orden o secuencia lógica. Esto comprende una disposición de las figuras desde la parte superior de la página hacia abajo o en dirección opuesta, al igual de que la izquierda o la derecha o de derecha a izquierda. Esto se infiere como planteamiento pobre e incapacidad para organizar el material. Este indicador, entonces, es común encontrarlo en niños pequeños hasta los 7 años, cobrando significación a partir de esa edad. Ujú. El número 2 tenemos la línea ondulada, que la vamos a encontrar en la figura 1 y 2, y es cuando se produce dos o más cambios abruptos en la dirección de la línea de puntos o círculos de la figura 1 y 2 respectivamente. El cambio debe abarcar por lo menos dos puntos o círculos consecutivos. Este ítem se acredita una sola vez independientemente que se dé en una o ambas figuras. Esto puede indicar inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad. La línea ondulada puede deberse a factores orgánicos y o emocionales. Tenemos en tercer lugar los círculos sustituidos por rayas, esto en la figura número 2. Se detecta este indicador cuando por lo menos la mitad de todos los círculos de la figura 2 están reemplazados por rayas de 2 milímetros o más. La sustitución de los círculos por puntos no se computa. Este indicador está asociado a impulsividad y con falta de interés o atención en los niños pequeños. A eso se relaciona. Dificultad en la concentración y en la imposibilidad de controlar el propio comportamiento. Acuérdense que esto que les estoy mencionando son los indicadores emocionales de COPITS, ¿sí? Independiente a solamente los puntos que pudo obtener el niño. Esto es lo que son los indicadores emocionales de acuerdo al resultado que estamos observando, ¿sale? Ahora, tenemos también un aumento progresivo de tamaño. Los puntos y los círculos aumentan progresivamente de tamaño hasta que los últimos son por lo menos 3 veces más grandes que los primeros. Este ítem se computa solo una vez, aunque se dé en más de una figura. Generalmente, el tamaño de los dibujos está asociado con baja tolerancia a la frustración y a la explosividad. Como los niños pequeños tienden normalmente a tener una tolerancia menor a la frustración, entonces las implicaciones diagnósticas de esta desviación aumentan a medida de que los niños crecen. Ujú. Tenemos también el gran tamaño. Uno o más dibujos es un tercio más grande en ambas direcciones que el de la tarjeta estímulo. Es decir, cuando el dibujo consta de dos partes, por ejemplo, en la figura A, que es el círculo y el cuadrado, ambas partes deben estar agrandadas para que se compute esta categoría. El ítem se acredita una sola vez independientemente de la cantidad de figuras agrandadas. Este indicador
está asociado con una conducta acting out, así se conoce, y el término acting out es utilizado desde la perspectiva psicoanalítica, entendiendo como conductas de carácter impulsivo y que puede estar asociado a conductas auto y o heteroagresivas. A eso se refiere, ¿vale? Es importante aclarar además que en el contexto del desarrollo puede resultar de una dificultad por parte del niño, sobre todo en niños pequeños, de controlar el movimiento gráfico. Ujú. Y también tenemos el tamaño pequeño. Uno o más dibujos reproducidos por el niño son la mitad más pequeños que el modelo. Ujú. El tamaño de la figura se mide en ambas direcciones. Cuando el dibujo consta de dos partes, por ejemplo en la figura 4, ambas partes deben estar reducidas en su tamaño para que se compute entonces esta categoría. Se acredita una sola vez independiente de la cantidad de figuras que ha sido reducidos en su tamaño. El micrografismo en los dibujos está asociada con conductas tímidas, retraídas, constricción y ansiedad. Ese es el indicador emocional. Ujú. También tenemos el trazo débil o la línea fina. El trazo es tan fino que hay que esforzarse para distinguir el dibujo completo. Este indicador está asociado con timidez y también con el retraimiento y el trazo grueso o repaso de los dibujos. Todo el dibujo o parte del mismo ha sido repasado o reformado con líneas espesas impulsivas. Este ítem se considera una sola vez independiente que el repaso se dé en una o en varias figuras. El repaso está asociado con impulsividad y agresividad. Cuando hablamos de repaso es cuando lo marcan en repetidas ocasiones la misma figura. ¿Sí me explicó? O sea, eh, hacen como que doble el trazo, por decirlo así. Por eso se trata de un trazo grueso. Ajá. En ese sentido, por eso se hace, ¿no? Por el repaso que tienen. Espero darme a entender a qué me refiero con el repaso de los dibujos. Como remarcarlo, ándele, sí, esa es la palabra. El repaso es remarcar en repetidas ocasiones la figura que está copiando, ¿sale? Tenemos a la segunda tentativa. Es cuando el niño abandona espontáneamente un dibujo o parte de él antes de terminarlo y empieza a hacerlo nuevamente. Este ítem se computa solo cuando se efectúan dos dibujos distintos de una misma figura en dos lugares diferentes de la hoja. No se computa cuando lo borra y lo vuelve a dibujar en el mismo lugar del primero. Sí se computa cuando después de borrarlo se lo dibuja en un lugar diferente de la hoja. Se ha asociado la segunda tentativa con impulsividad y con ansiedad, es decir, cuando se repite. Ujú. Tenemos también la expansión. Se emplean dos o más hojas de papel para realizar la prueba. La expansión está comúnmente asociada con conductas impulsivas de acting out. Ya les mencioné de qué se trata este término y es común en los niños más pequeños, con lo cual no debería resultar significativo clínicamente, pero pues sí cobrando importancia en las edades ya más avanzadas. Ajá. Tenemos también la constricción. Se da cuando se utiliza menos de la mitad de la hoja. Este indicador está relacionado con retraimiento, timidez e inhibición, es decir, lo contrario a lo que vimos acá con la expansión. La constricción entonces refleja esta parte de timidez e inhibición. Tenemos también los marcos que pueden realizar alrededor de la figura. Cuando el niño necesita enmarcar la copia de las figuras, encerrando cada una, diferenciándola del resto de las copias. En este sentido, pues se puede interpretar como un intento de controlar los propios impulsos y la necesidad de límites y de controles externos. Mm, Y bueno, tenemos también la elaboración espontánea o adición en las figuras. Este indicador emocional debe considerarse cuando el niño ha añadido
elementos gráficos a una o más de las figuras que no son parte del modelo original. Este agregado es espontáneo y genera transformaciones groseras de las figuras. Esto pues no es muy usual, pero se asocia con ansiedad, temores, fuertes preocupaciones por los propios sentimientos y un débil contacto con la realidad. Por esta razón, debe ser tomado con cautela y revisado en relación a todo el material. Bien, ay, aquí está. Les voy a mostrar cómo son en caso práctico, por decirlo así, lo que les mencioné ahorita. Mm, Tenemos en primer lugar la figura A. Esto sería una distorsión de la forma. Si bien recuerdan, la figura A es un círculo con el cuadrado y esto pues no tiene absolutamente nada que ver con la figura que se le mostró. Entonces, esto es una distorsión de la forma. En la figura uno, la perseveración. Si bien evidentemente pues la parte de que la línea no es recta, tiene más puntos de lo que muestra la figura. Esto se considera la perseveración. La rotación, acuérdense, la figura 2 no está colocada de esta manera. Se coloca bueno, está en dirección a la izquierda, las columnas, y aquí en este caso, pues sí hubo una rotación importante. Observen cómo no está primero completamente en posición horizontal, sino está como en parte de diagonal y no, pues no corresponde. Esto es la rotación. La figura 3, la integración. Ujú. Miren, está totalmente desintegrada a como es la figura original. La entrada está hacia abajo, ¿no? Y pues no está bien integrada la figura. Tenemos de ejemplo 4, en la figura 4, la integración y la rotación. Ujú. Ni siquiera están juntos. Acuérdense que la integración es porque estos deben de estar juntos y está uno hacia el lado del otro. Entonces también se considera rotación. Ujú. Distorsión de la forma, si bien es bastante parecida, pero es la parte del arco. Quiero que observen la parte del arco. Esto es a lo que se refiere con la distorsión. La parte del arco que es más grande y también esta figura de aquí está hacia arriba y en la figura original no está de esa manera. Esto es una distorsión de forma también, al igual que como lo vimos en la primera figura, que la figura A. Ujú. Tenemos aquí la perseveración. Si ven primero, pues toda la cantidad de borrones, ajá, y la perseveración, acuérdense que menciona más de 6 curvas, ¿no? Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí ya empieza, 7, 8, 9, casi hace 10 curvas en esta. ¿No? Y aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Hace falta, o sea, incluso el tamaño no coincide, tanto de esta como de esta. Esta es la perseveración. También en la distorsión de la forma, si bien es muy parecida, pero no es idéntica a la que se le presenta. Incluso también aquí, aparte de poder observar la distorsión de la forma, vemos el indicador emocional que les mencioné ahorita de remarcar la figura, el repaso. Ajá. Si ven, el trazo es bastante grueso y se observa como si hubiera en algunas partes repasado o remarcado la figura. Esto es lo que quería que vieran, que, bueno, que coloqué aquí esto para que observen a qué me refiero con la distorsión y con el remarcamiento o repaso de la figura. Ujú. Tenemos la figura 8, también es una distorsión de la forma, porque si bien se acuerda, lo manejan como dos diamantitos, pero aquí pues evidentemente no. Tiene solo como la idea,
pero no está copiada correctamente como tiene que ser. Incluso aquí adentro, pues como ven, colocan un triángulo y aquí pues no es una forma o una figura geométrica como tal en cuanto a la figura 8. Ajá. A esto se refiere con los casos prácticos, así es. Les voy a mostrar al finalizar todas las pruebas cómo es que se realiza un informe de, el caso del vender, se los voy a mostrar. Y también, bueno, un informe de pruebas proyectivas de manera general. Les voy a mostrar la hoja de los puntajes. Ahorita quería que vieran cómo es que se aplica este caso, este test. Eso es con relación al vender. El siguiente test, vamos a empezar a revisar el test de Warteg, ajá, que es otra de las pruebas proyectivas. Vamos a iniciar con la parte de la reseña histórica. Ujú. El test de Warteg, Seychen's Test, ajá, es un instrumento de evaluación psicológica creado por el psicólogo austroalemán Eric Warteg entre los años 1934 y 1950 en el Instituto Leipzig, en Alemania. Acuérdense que ahí fue donde, en Leipzig, Alemania, donde se abre el primer laboratorio de psicología experimental por Wundt. Y bueno, pues ahí es en donde está este hombre, ¿no? Es una prueba de evaluación de personalidad, ya que su objetivo primordial es el de identificar aspectos de la personalidad del individuo que lo realiza. Ujú. Se encuentra clasificada dentro de los test proyectivos debido a que a través de estímulos ambiguos, la persona proyecta su personalidad, interpretándolos de acuerdo a su experiencia, preocupaciones, intereses, etcétera. Esto ocurre mediante la construcción de gráficos o dibujos, lo cual permite que surja información de suma importancia que se relaciona con su estructura psíquica y su personalidad. Ujú. La creación de este test fue durante el movimiento y desarrollo del Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, el partido nazi. Es por eso que existe cierta incertidumbre con respecto a las raíces y el trasfondo de esta prueba, lo que llevó a una falta de popularidad en la psicología anglosajona. Sin embargo, a pesar de esto, los estudios de Warteg se vieron aplacados por una Alemania que se postraba en contra de las teorías gestálticas y psicoanalíticas, favoreciendo el asocianismo pavloviano. Ujú. Warteg se interesó mucho por Hermann Kaiserling, quien fue una figura de culto gracias a sus ensayos filosóficos. Estos intereses fueron determinantes para el desarrollo de la prueba. Entre las lecturas provistas por Kaiserling figuraban autores como Carl Jung, Sigmund Freud y adeptos al psicoanálisis y a la psicología gestalt, quienes moldearon la orientación psicoterapéutica de Warteg, quien posteriormente decidió incursionar en el mundo de la psicoterapia. Ujú. Respecto a los referentes teóricos en los que Warteg se basó para la construcción de su prueba, encontramos los siguientes: el psicoanálisis, que ocupa la teoría de la proyección de Sigmund Freud, Anna Freud, y el inconsciente colectivo de los arquetipos de Jung, y la Gestalt, que son los principios de figura fondo, carácter iniciativo de estímulo, del todo y de las partes, ¿no? Como lo acabamos de revisar en el Bender. Warteg basó su obra en el principio de Sander, donde las diferencias individuales sobresalen de forma más clara si las fuerzas de estructuración de los individuos actúan de manera espontánea y productiva. Por eso, ampliando el alcance de las experiencias proyectivas practicadas hasta ese entonces, consideró fecundos los procedimientos que exigen del individuo el acabado y la coordinación de los elementos. Warteg utiliza como base teórica la Gestalt, que obedece a los siguientes principios generales.
Recibimos una percepción como global, pero podemos ver una parte inmersa en este todo. Cada parte es capaz de reconstruir lo global. Existe una figura y un fondo. Cuanto más nítidamente la figura sobresale del fondo, más estamos en contacto con la figura que ocurre en el momento. Y cada estímulo tiene un carácter invitativo propio, es decir, los estímulos son elaborados para estimular determinadas regiones vivenciales. Varían en cuanto a tamaño, complejidad, posición de las líneas y localización en el espacio. Ujú. El dibujo terminado es el conjunto de la percepción del individuo en relación al estímulo y de su representación. La percepción muestra la vivencia con una pareja vital específica. La representación expresa la manera como el individuo se comporta, cómo se manifiesta, cómo actúa cuando está siendo estimulado en aquella determinada área. Ujú. De esta manera, la percepción expresa la sensibilidad al estímulo y la representación expresa el comportamiento manifiesto. Obviamente, hay relación entre ambas, entre cómo el individuo percibe su situación en relación al área sensibilizada y cómo él se comporta. Ujú. Se distinguen entonces tres reacciones a los estímulos de la prueba. Una adaptativa, que es cuando el individuo entra en contacto con la realidad del estímulo. Una indiferente, cuando no se tiene en consideración el estímulo. Y una enfática, cuando la persona refuerza la calidad del estímulo. Ujú. Wartek verificó en sus estudios que los temas de la prueba poseen la ventaja evidente del valor preestablecido, lo que asegura una interpretación objetiva de los resultados. Difiere de las pruebas de dibujo libre y de las demás pruebas de dibujo, por presentar varias estimulaciones que provocan una manifestación mensurable de las funciones psíquicas. Ujú. Las líneas incompletas iniciales y dispuestas sistemáticamente ayudan a utilizar esta norma de medida previamente verificada. Se considera que la precisión abstracta de los temas gráficos, su distribución asimétrica en los cuadros claramente delimitados, la sugestión orientada para las disposiciones particulares en el interior de cada cuadro, todas esas bases racionales del método proporcionan elementos de apoyo para evaluar la estructura de la totalidad de una personalidad. Ujú. Y bueno, finalmente, las áreas de aplicación de este test son variadas, pudiéndose aplicar en los siguientes ámbitos. Primero, en el ámbito clínico, es decir, administrándose a partir de los 7 años y permitiendo llevar a cabo una descripción global de la estructura de la personalidad del sujeto. También en el área pericial es recomendado para elaboración de análisis de sujetos en casos de concesión de tutela, abuso y violencia, actitudes a ser padres, ajá, y en la evaluación psicológica global. Ujú. Y bueno, de selección también en esta parte se utiliza es un software específico. Consigue que este test sea muy eficaz como primer estudio y permite realizar una valoración del sujeto examinado basada en tres niveles diferentes, pero interaccionados, que son el nivel descriptivo por criterios y por categorías. También en el área de la orientación escolar o profesional y evalúa en tres aspectos relevantes este tema: lo afectivo relacional, el pensamiento y la productividad. Y también en el área de la investigación. Aquí presenta buenas capacidades de valoración, además de facilidad y rapidez en su ejecución y codificación. ¿Sale? Por hoy voy a dejarlo aquí, solamente hasta los principios y fundamentos teóricos de esta segunda prueba. Y ya en la siguiente clase les enseño cómo es que, que se aplica, ¿sí? Bueno, las condiciones para preparar al sujeto, cómo se aplica y de igual manera cómo se interpreta.
Así como les mencioné en el Vender, al finalizar les muestro cómo se hace el informe para que quede como claro. De entrada quise primero que conozcan cuáles son los antecedentes de estos test, los tipos de test, la parte de esta evaluación proyectiva, cómo es que se aplica. Ujú. Sé que de entrada pudiera sonar un tanto confuso, pero en realidad a la hora de la aplicación ya no es tanto. Solamente se trata que ustedes aprendan a aplicar y al finalizar les enseño cómo es que se redacta estos informes. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos bueno, nos escuchamos, me escuchan en la siguiente clase. ¿Sale? Gracias.